Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 12 de noviembre. La noticia del día es presentada por Claro. Honduras lo tiene claro, con la mejor red y la red más rápida de Honduras. Estados Unidos lanzó un mensaje directo a Honduras al advertir que observa de cerca el desarrollo del proceso electoral del 30 de noviembre. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, dejó claro que Washington comparte las alertas de la Organización de Estados Americanos y exige que todas las autoridades, incluidas las Fuerzas Armadas, se apeguen sin excusas a la ley y a la Constitución. La declaración contiene también una advertencia política. El gobierno de Estados Unidos asegura que actuará con rapidez y contundencia ante cualquier intento de alterar o manipular la integridad del proceso democrático. En tono firme, Landau subrayó que para la administración Trump, lo que ocurra en Honduras no pasará desapercibido. Para algunos actores de la política nacional, el mensaje del subsecretario de Estado es un misil hacia los liderazgos políticos que deben llegar a acuerdos, respetar el voto en las urnas y la institucionalidad electoral. Rodolfo Pastor de María y Campo, uno de los hombres más cercanos a la presidenta Xiomara Castro, hasta junio de 2024 que renunció como secretario de la presidencia, interpreta el mensaje del subsecretario de Estado como un misil directo a la clase política hondureña. Advierte que el país necesita urgentemente acuerdos que garanticen un proceso electoral libre, transparente y que respete la voluntad popular. En la recta final de un proceso electoral particularmente polarizado y contaminado por intereses de cúpulas partidarias, el mensaje del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, parece más un misil dirigido a nuestra clase política que el posicionamiento diplomático de nuestro principal aliado del norte. Las y los hondureños debemos alcanzar acuerdos que nos permitan garantizar un proceso electoral libre, justo y transparente, que respete nuestro derecho al voto, a la voluntad popular, a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Landau también dijo que el presidente Donald Trump, el secretario Rubio y él consideran la situación en Honduras como una prioridad hemisférica y que no dudarán en responder con rapidez y firmeza ante cualquier intento de socavar la democracia. Un mensaje que, según el candidato presidencial del Partido Nacional, eleva la presión sobre el gobierno y los entes electorales. Estaban vigilantes de las elecciones en Honduras, del respeto a las elecciones en Honduras. Entonces hoy tenemos que ver ese mensaje claro que acaba de mandar el gobierno americano. Por todo es para respetar la democracia y la libertad. Eso es todo, no es ninguna injerencia, es que debemos de respetar la democracia y la libertad. Según este dirigente de Libertad y Refundación, el mensaje de Landau envalentona a la derecha hondureña, pero advierten que Libre sigue fuerte. Envalentonada a la derecha porque ha salido a manifestarse Estados Unidos, solo que nacionalizaran en tiempos expeditos algunos, no sé, unos 200,000 norteamericanos para que vinieran a balancear las elecciones aquí en Honduras. Están perdidos, la derecha está perdida, no tiene posibilidades de ganar las elecciones del 30 y están pidiendo apoyo a Estados Unidos con la flota del Caribe ahí desplegada y haciéndonos amenazas con sus altos funcionarios al estilo de Trump, ¿verdad? Bueno, nosotros vamos a continuar organizando de manera pacífica el proceso electoral. El presidente del Colegio de Abogados de Honduras también se sumó a las voces que respaldan la preocupación expresada por Estados Unidos. Según el jurista, el criterio de Estados Unidos es el mismo de muchos hondureños, que las cosas no están funcionando y que la institucionalidad hondureña no está respondiendo. Es un tema muy preocupante porque al final nuestro principal socio estratégico, al que le preocupa algo, que es la migración. Estados Unidos no se metería si no es porque tiene como tema el tema migratorio. Pero al venir y nosotros mismos haber destruido nuestra institucionalidad y destruir esa institucionalidad aleja la oportunidad de inversión, y alejar la oportunidad de inversión es generar desempleo, y el desempleo provoca migración. Esa es una de las principales preocupaciones de los Estados Unidos.
Un aviso categórico de Washington que llega en la hora más tensante del proceso electoral. Si se intenta alterar la democracia, habrá respuesta. Y a este mensaje del subsecretario de Estado de Estados Unidos se suma el del congresista republicano Chris Smith, quien ha lanzado una advertencia sobre las próximas elecciones en Honduras. Dijo que cualquier fraude o manipulación sería desastroso para el pueblo hondureño y también para los intereses de Estados Unidos. Smith envió una carta al secretario de Estado Marco Rubio y al secretario de Guerra Pete Hegseth, diciéndoles que defiendan públicamente la necesidad de elecciones libres y justas para el país. Señaló que una relación sólida entre Estados Unidos y Honduras depende de un proceso transparente y que cualquier intento de subvertir la voluntad popular tendría consecuencias graves para la relación bilateral y la estabilidad regional. El congresista recordó que, según Washington, el partido de gobierno en Honduras Libre mantiene un historial muy pobre en respeto a la democracia y al Estado de Derecho. También reconoció que muchos hondureños temen un posible fraude. Smith pidió a la administración estadounidense que envíe observadores oficiales, que refuerce la vigilancia internacional, que dialogue con las Fuerzas Armadas sobre su responsabilidad en proteger el proceso democrático y que emita mensajes públicos en apoyo a elecciones limpias. Recordó además su trayectoria de más de 40 años en temas de derechos humanos y procesos electorales. Las elecciones en Honduras están programadas para el 30 de noviembre, mientras la OEA ya expresó su preocupación por el clima tenso y que rodea al proceso. Bueno, muy pocas veces, desde el retorno a la democracia, habíamos escuchado a la primera potencia mundial económica y militar referirse con tanta contundencia previo a una elección general de Honduras. Lo que ocurra en Honduras no pasará desapercibido. Actuaremos con rapidez y contundencia ante cualquier intento de alterar o manipular la integridad del proceso democrático. Por eso he identificado a un militar que entiende de lenguaje militar, que entiende de lenguaje diplomático, porque fue jefe del Estado Mayor Conjunto, se desempeñó en un alto cargo en la Cancillería de Honduras, además de ser embajador en Israel. Isaías Barahona, el general Isaías Barahona. ¿Qué quiere decir Estados Unidos al asegurar que actuará con rapidez y contundencia ante cualquier intento de alterar o manipular la integridad del proceso democrático? General Barahona, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, licenciado Renato Álvarez. Buenas noches al auditorio de TN5. Bien, creo que tenemos aquí que hacer dos lecturas. La primera lectura es que Estados Unidos está interesado en la democracia de Honduras y por eso hace esta manifestación tanto a través de la Secretaría de Estado, del subsecretario Landau, a nombre del presidente Trump y a nombre del secretario de Estado Marco Rubio, donde queda muy claro que ellos estimulan al sistema hondureño, a todas las fuerzas políticas, para que todos se sometan a la ley, para que todos nos sometamos efectivamente a la ley. Ese es el primer llamado. ¿Y por qué relaciona a Fuerzas Armadas? Porque la Constitución de Honduras también le da un rol a Fuerzas Armadas en el proceso electoral. Y quieren, cuando ellos hacen esta manifestación, estar seguros que hablan con todas las partes. Ahora, ¿por qué es un interés de Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos es el principal socio político, económico, cultural inclusive, para la República de Honduras. Y Honduras indudablemente también es un socio importante, estratégico para los Estados Unidos. Así que este es un llamado a la democracia hondureña, es un refuerzo a la democracia hondureña. Ellos están tomando en cuenta lo que se ha observado a lo largo de todo este año y parte del año pasado, cuando el partido de gobierno ha intentado a lo largo de todo el proceso retrasarlo, estropearlo, hacer que no funcione, y hoy casi están a punto de invalidar todo el sistema, de inmovilizar todo el sistema electoral.
incluyendo la declaración de su candidata cuando dice que no va a reconocer los resultados del proceso electoral. Esa es la primera lectura, porque hay ahí una amenaza directa al proceso electoral y a la democracia, y Estados Unidos interviene como país amigo, como un país democrático, un país amigo de Honduras, de su pueblo, para hacer un llamado a la cordura, sobre todo de esta parte oficial que no pretende ajustarse a la ley electoral y a los deseos del pueblo hondureño. Esa es la primera lectura. Pero hay una lectura que va más allá, hay un tema de naturaleza geopolítico. Mucho de lo que está pasando en Honduras no es iniciativa solamente del Partido Libre. El Libre solo es la cadena de conducción de lo que el Foro de Sao Paulo ha pretendido desde hace algunos años, desde el 2009 y antes, hacer en Honduras. Así que también está incidiendo en lo que hace este partido. Por eso aquí hay una cantidad enorme de asesores cubanos, de asesores venezolanos, de asesores tecnológicos de Costa Rica, de otros países de Sudamérica, con la intención de intervenir en el proceso. Así que Estados Unidos interviene también como una fuerza externa, igual que el Foro de Sao Paulo, para equilibrar de alguna forma esa presencia internacional y anularla en lo posible, de manera que las elecciones de Honduras se hagan con las voluntades de los hondureños y no con las voluntades de extraños, como pueden ser los asociados al Foro de Sao Paulo, que ya han dañado a muchos otros países en el continente. Así que creo que los hondureños debemos realmente reconocer, agradecer este gesto, porque es un gesto de un llamado de cordura, un llamado a la cordura, tanto en la Casa de Representantes con el congresista Chris Smith, como lo que dice directamente el Departamento de Estado a través del subsecretario Landau. Bueno, lo quiero resumir, así que le pido con todo respeto brevedad. Cuando dicen que Estados Unidos actuará con rapidez y contundencia ante cualquier intento de alterar o manipular la integridad del proceso democrático, ¿cuál es el mensaje que nos está enviando el subsecretario de Estado, que dijo: mi superior, que es el secretario de Estado, Marco Rubio, y el presidente Trump están vigilantes ante lo que pasa en Honduras? ¿Cuál es el mensaje estricto de que actuarán con contundencia y rapidez? La amenaza real para el proceso hondureño es un fraude realizado indudablemente por quien tiene la capacidad, que es el oficialismo, y quien ha ido creando las condiciones para poder hacerlo. Esa es la amenaza real. La advertencia aquí es referida seguramente a lo que pasó hace un año y meses en Venezuela, cuando un partido fue a elecciones, un partido socio también del Foro de Sao Paulo fue a elecciones y no admitió el resultado, sino que impuso un resultado que no es. Así que el llamado o la advertencia es, bueno, así como se puede estar actuando en otras partes del mundo, también pueden haber sanciones directas y acciones directas para personas que violen la ley en Honduras, para personas que perturben el proceso electoral, para personas que intenten hacer el fraude o partidos que intenten hacer el fraude, e igualmente para quienes se involucren directamente. O sea, creo que es un llamado directo a que las personas no cometan delitos electorales en Honduras, porque Estados Unidos va a apoyar al sistema democrático de Honduras para que eso sea reprimido. Y cuando viene el congresista Chris Smith y dice que tendría consecuencias graves si aquí hay manipulación electoral, estamos hablando de lo mismo, yo sé, pero estamos hablando de... Es la misma línea. Sí. Es la misma línea. Estados Unidos tiene también aquí en Honduras, con un acuerdo de cooperación bilateral entre Honduras y Estados Unidos, la presencia de una fuerza militar que sirve para razones estratégicas de los Estados Unidos, cooperación para Honduras e igualmente cooperación para muchos de los países de la región. Cuando hay desastres como el que estamos teniendo en este momento en la costa norte de Honduras, probablemente vamos a ver una respuesta de la Fuerza de Tarea Conjunto Bravo, que también tiene esas capacidades. O sea, nos está diciendo, Honduras debe tener un proceso o una elección democrática, ajustada a la ley, ajustada a la Constitución, y todas las instituciones, tanto las instituciones de gobierno, del Ejecutivo, la institución electoral, como la institución militar, que tienen misiones en el campo electoral, deben hacerlo bajo el cumplimiento estricto de la ley. Eso es lo que nos está pidiendo Estados Unidos que se haga en Honduras, y es lo mismo que ha estado pidiendo el pueblo hondureño, y es lo mismo que han estado pidiendo los distintos medios de comunicación y todas las expresiones de observadores, la OEA
hizo una manifestación donde expresó su preocupación por lo que pudo observar en las últimas noticias. Así que creo que lo que recibimos es un espaldarazo de un país democrático que está dispuesto también a ayudar a Honduras a seguir en una ruta democrática. Sé que usted, bueno, llegó a ser general de las Fuerzas Armadas, fue jefe del Estado Mayor Conjunto, se ha desempeñado en altos cargos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, fue embajador en Israel. Cuando el subsecretario de Estado dice que el gobierno de Estados Unidos comparte las alertas de la OEA y exige que todas las autoridades, incluidas las Fuerzas Armadas, de la que usted fue jefe del Estado Mayor Conjunto, se apeguen sin excusas a la ley y la Constitución, en lenguaje militar que usted conoce muy bien y diplomático también. ¿Cuál es el mensaje para las Fuerzas Armadas de Honduras de Estados Unidos? Que los ha protegido a ustedes, que los ha protegido, que los ha ayudado y que bueno, que los ha dirigido en la historia. Las Fuerzas Armadas de Honduras modernas son una institución que fue desarrollándose a partir de un convenio un tratado entre Honduras y Estados Unidos en 1954. Así que venimos con una formación tanto orgánica de la institución militar, desarrollo y creación de capacidades en función de la capacitación y la cooperación de los Estados Unidos. Así que nos parecemos mucho en cuanto al pensamiento, en cuanto a la capacidad desarrollada poco a poco de las distintas unidades y capacidades militares para cumplir los mandatos constitucionales de Honduras, que incluyen en un punto el apoyo al proceso electoral o la conducción del transporte, la vigilancia y la seguridad del proceso electoral. Así que lo que está haciendo Estados Unidos es dándole, como quien dice, el respaldo a las Fuerzas Armadas para que no tenga temor ningún soldado de cumplir con lo que la Constitución le manda y que no permitan que esa intención y ese gran esfuerzo que ha hecho el gobierno actual de politizarla y de entrar y de cambiar la forma de conducción de las Fuerzas Armadas, convirtiéndola de alguna forma en un eslabón político de su estrategia, no se pueda cumplir. Que las Fuerzas Armadas se desconecten de esa línea política y se dediquen al cumplimiento estrictamente constitucional de sus mandatos. Ok, con esto termino brevemente la pregunta, la respuesta. Hoy he tenido la oportunidad, después de estos mensajes del subsecretario de Estado de los Estados Unidos y del congresista Chris Smith, de hablar con gente de izquierda, de hablar con gente liberal, de hablar con gente de centro derecha. Y en la izquierda escuché una preocupación. Esa flota militar que está frente a las costas de Venezuela. Esa flota militar de Estados Unidos que está frente a las costas de Venezuela. En esta coyuntura que parece inminente una intervención militar, no sé de qué tipo, en Venezuela, porque alegan que Maduro y su gente, Diosdado Cabello, ahí están metidos en el narcotráfico. Temen que esto ahí, a esta altura en noviembre, pueda tener repercusión en Managua y en Tegucigalpa. ¿Usted lo cree? Un hombre con formación diplomática y militar. Solo estoy canalizando las preocupaciones que hoy he escuchado de algunos dirigentes de izquierda, más los criterios de gente liberal y de centro derecha. Yo creo que nosotros no debemos anticipar qué es lo que Estados Unidos va a hacer. Pero sí puedo decir con certeza que tiene la capacidad de hacer lo que algunos ya dijeron. Pero no puedo anticiparlo, no puedo decir que por esto se van a venir. Ahora, la advertencia y el llamado a la conciliación y al respeto a la ley también nos debe dar mucho que pensar y estar seguros que lo que nos conviene como país es apegarnos a la ley y respetar la voluntad del pueblo hondureño, que se va a expresar el 30 de noviembre sin trampas, sin intenciones de boicotear el proceso, sin manifestaciones o peticiones como la que se hizo de que se le dé a Fuerzas Armadas la capacidad de hacer conteos y de decidir si lo que está haciendo el Consejo Nacional es correcto o no es correcto. O sea, es un llamado a la cordura, es un llamado a hondureños respeten su ley, instituciones. Cuando ocurre como en Honduras, que los gobiernos o el gobierno se ha dedicado a debilitar
o a cooptar todas las instituciones del Estado, todas las que funcionan para que el Estado de Derecho sea efectivo, al final el mismo Estado no va a tener la capacidad de resolver sus propios problemas. Así que debemos asegurarnos que la institucionalidad funciona, porque cuando no hay institucionalidad solo queda recurrir a otros recursos que no necesariamente son de conciliación o de conversación, sino que a veces, como estamos viendo en Venezuela, está tratándose de imponer un estado final utilizando fuerza. Entonces, Honduras no tiene por qué llegar a eso. Honduras no tiene por qué seguir con la intransigencia de un partido que ha estorbado todo el proceso y que sigue. Mire, la denuncia contra los dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral tiende a paralizar el proceso electoral. Entonces, cuando vemos la actitud de un gobierno en esa línea, no nos queda más que reforzar la institucionalidad hondureña o reforzar la presencia del pueblo hondureño a través del apoyo y el respaldo de amigos, de estados amigos como los Estados Unidos, de organizaciones amigas como la Organización de los Estados Americanos, la ONU, que también ya hizo un reclamo similar, y de otros observadores. Bueno, muchas gracias, general Isaías Barahona. Mire, lo identificaba usted como la persona propicia. Lo identificaba usted como la persona propicia para responder a esto, porque sé que está en oposición. Yo sé que está en oposición Isaías Barahona, pero sé que llegó a la jefatura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que conoce cómo funcionan las Fuerzas Armadas. Sé que fue un alto funcionario de la Cancillería, que fue embajador en Israel. Es un hombre que conoce el lenguaje diplomático, el lenguaje militar, y que conoce las relaciones de Estados Unidos con Honduras en el orden económico, inclusive militar, sobre todo, cuando viene el subsecretario de Estado y asegura que Estados Unidos va a actuar con rapidez y contundencia ante cualquier intento de alterar o manipular la integridad del proceso democrático, son palabras mayores. Cuando viene un congresista, Chris Smith, y dice que esto tendrá consecuencias graves, uno sabe que ellos tienen, la base militar es la Sotocano, es una base militar hondureña con presencia militar estadounidense, pero saben históricamente el papel geopolítico de Honduras en las relaciones con Estados Unidos. Por eso lo escogí usted, para que me analizara esto, sabiendo que es un hombre de oposición, que cualquiera podría decir que está sesgado con su opinión, pero hoy, en las conversaciones que he tenido con gente de derecha, de centro y de izquierda, mire, a la gente de izquierda le preocupa esa presencia militar frente a las costas venezolanas de Estados Unidos. No solo por lo que repercuta en Venezuela, Venezuela tiene muchos aliados de izquierda aquí, sino, fíjese bien, está preocupado Ortega en Nicaragua y a estos comienzan a preocuparse también. Así que vamos a ver el desenlace de esto, general Barahona. Muchas gracias, buenas noches. A la orden, buenas noches. Muy bien. TN5 en línea es presentado por La Curazao. Black Friday, las ofertas más esperadas del año. Nuevas promociones cada semana. Garantizamos los mejores precios. Las declaraciones del subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau, anunciando que Estados Unidos comparte la preocupación expresada por la OEA ante las injerencias y presiones políticas que afectan las elecciones hondureñas y advirtiendo que responderán con rapidez y firmeza a cualquier atentado contra la integridad del proceso democrático de Honduras, encendió este miércoles las redes sociales. El presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Gustavo Solórzano, reconoció la importancia y oportunidad del mensaje de nuestros países amigos. Muchos hondureños ya días venimos advirtiendo que solo el respeto a la Constitución, a las leyes y a la institucionalidad puede sostener la democracia, mientras que Jorge Calix respaldó los categóricos llamados de la OEA y de Estados Unidos para que el proceso electoral se rija por la Constitución, libre de presiones del Ministerio Público y de injerencias políticas. El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, agradeció a Landau y señaló que su preocupación es la de todos en Honduras. Esperamos su apoyo y de toda la democracia del mundo en caso de que Mel Zelaya trate de imitar a Maduro y robarse las elecciones en el país.
En respuesta, el ex canciller Enrique Reina posteó: nadie debe manipular el voto del pueblo. Los preocupados con esos comunicados deben ser los del bipartidismo, que han tomado decisiones ilegales en el CNE y el TJE con plenos de 2 que violan la ley. Para Santos Aguilar, si el pueblo vota masivamente, tienen que respetar la decisión. Esos capitalistas gringos no tienen que meterse en asuntos de Honduras. El país no es un estado de Estados Unidos, publicó. Y Santiago Arita expresó que los Estados Unidos no se cansa de meter las narices en Honduras. Que resuelvan sus problemas, que no son pocos, sugirió el internauta. Diunsa, la cadena de tiendas por departamento líder en Honduras, celebra el día más esperado del año, Black Week, con 50% de descuento real en artículos de hogar, juguetería, Navidad, bebé, escolares, deportes y mucho más. Son 100,000 productos disponibles a los precios más bajos de Honduras, garantizados. Una de las más importantes de esta temporada en Navidad. Y aparte, también de este 50% de descuento les comento que están los precios más bajos del país en tecnología, línea blanca, electrónica, mobiliario, motocicletas también y el resto de la tienda. El 50% de descuento aplica en todas las tiendas Diunsa a nivel nacional: San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba, Comayagua, Tocoa y Villanueva, así como en Diunsa Electrohogar en El Progreso y Danlí. La promoción también está disponible en compras en línea a través de diunsa.hn y en compras por WhatsApp. Si quieren aprovechar estos 50% de descuento y los precios más bajos del país, si compran con el crédito de Crediunsa a partir de este viernes, van a empezar a pagar hasta el 2026 sobre precio de oferta y 0% primo. Una locura, no se pueden desaprovechar esta oportunidad. Diunsa ofrece todos los métodos de pago, incluyendo efectivo, tarjetas de crédito o débito y crédito por Crediunsa. No solo son las elecciones, sino la calidad de las mismas lo que genera desconfianza en la misión de la OEA, indica la ASJ, al advertir que de no superarse los obstáculos que hoy restan credibilidad al proceso y sus resultados, el riesgo es que el nuevo gobierno nazca sin legitimidad ni reconocimiento internacional. Si no existe una calidad en el cumplimiento de la integridad electoral, será muy difícil de que los organismos internacionales puedan validar con un cumplimiento efectivo de las elecciones que se puedan realizar el 30 de noviembre. Los estándares mínimos de integridad electoral que contemplan van desde el respeto irrestricto a la fecha oficial de las elecciones y a la voluntad del pueblo expresada en las urnas, así como la no interferencia en el funcionamiento de los órganos electorales. Pero siempre hay quienes están dispuestos a sacrificar la validación internacional con tal de proteger sus intereses personales, cuestiona el candidato presidencial del PINU, quien recuerda que Honduras no es ajena a esta práctica. Y ellos saben muy bien, por experiencia en el mundo, que quien tiene el poder y abusa del poder logra sus objetivos de corto plazo, pero el costo para la sociedad es elevadísimo. Son 3 pronunciamientos en 2 semanas los emitidos por la OEA, que insiste en mejorar las condiciones no solo institucionales, también políticas para evitar generar la percepción de que puede configurarse un fraude electoral, puntualiza Ávila. Pero desde el gobierno aclaran que a todas las misiones de observación internacional se les ha dado garantías para que no se dejen llevar por la narrativa de la manipulación y el fraude orquestada por la oposición, al tiempo de recordar que la OEA tiene una deuda pendiente con Honduras. En otros momentos de la historia sirvió para validar fraudes electorales descarados, para esconder cosas. En este caso lo que le venimos a pedir es que hagan un trabajo serio y profesional, que le digan al pueblo de Honduras qué es lo que está pasando, y le pedimos lo mismo a la Unión Europea y a todos los observadores. En medio de los señalamientos cruzados, lo único cierto, según los analistas, es que la legitimidad del 30 de noviembre dependerá de las garantías que el país logre ofrecer hoy, antes que la sospecha marque el resultado final. José Miguel Álvarez, Telenoticias. La Red por la Defensa de la Democracia presenta su 5º informe que advierte cómo el poder político busca boicotear el proceso electoral con clientelismo, control mediático y el manejo del presupuesto estatal para influir en los resultados. Que se pongan del lado correcto. No se vale seguir torpedeando el proceso electoral.
No se vale seguir haciendo uso indebido de los recursos públicos. Mientras esos golpistas o ese lenguaje golpista sigue existiendo en Honduras, difícilmente habrá un ambiente no polarizado. Sin embargo, esa polarización no debe de afectar el funcionamiento correcto de las instituciones. El documento denuncia la judicialización de los entes electorales, la intromisión del Ministerio Público y la parálisis del Congreso Nacional, que boicotea la aprobación de fondos esenciales para el trabajo de la Unidad de Política Limpia y el Tribunal de Justicia Electoral. El poder ha intentado no boicotear el proceso electoral a través del Congreso Nacional, a través de la Fiscalía, a través de las Fuerzas Armadas y a través de algunos actores, ¿no?, de manera independiente que buscan desestabilizar el Consejo Nacional Electoral. El informe revela un aumento sin precedentes en la propaganda gubernamental y los programas sociales para fines políticos, millones de lempiras destinados a promover la imagen del oficialismo con bonos y ayudas clientelares. Hay elementos que son políticos clientelares, por ejemplo, casi 3.000 millones de lempiras aprobados para el tema de bonos, bono oro, bono solidaridad, entre otro tipo de bonos. También advierte que los órganos electorales están bajo ataque y la pretensión de un desmontaje institucional. Con todo eso, la red resalta que la ciudadanía está más activa que nunca, decidida a votar y a defender la democracia frente a los intentos de manipulación. Pero yo le digo al pueblo hondureño, especialmente a la Iglesia Evangélica, que somos más de 2 millones de votos y podemos poner y quitar un presidente. Salgamos con valentía, cuidemos el voto, no importando a quién usted le va a dar su voto. Oiga bien lo que le estoy diciendo, pero razonando su voto. Finalmente, el observatorio exige respeto a la autonomía de las instituciones, transparencia en el uso de los recursos públicos y garantía para la observación electoral nacional e internacional. El llamado es claro: este 30 de noviembre los hondureños deben salir a votar y a defender su voto. Se han producido reacciones en la oposición luego de lo que ha divulgado el Departamento de Estado a través del subsecretario y del congresista republicano Chris Smith. Y en su cuenta de ex, el candidato presidencial por el Partido Nacional, Nasriat Fura, ha escrito: la democracia y la libertad de Honduras están en riesgo. La OEA lo está advirtiendo y el gobierno de Estados Unidos, a través del subsecretario o del secretario adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, le está diciendo al mundo su preocupación porque se pretende atentar contra nuestra democracia. Este 30 de noviembre, con valor, salgamos a votar y cuidemos el voto. Honduras, estoy firme. Otra reacción sobre este tema es la del candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla. En nombre de la democracia hondureña, agradecemos a nuestro principal aliado comercial histórico su interés ante los acontecimientos antidemocráticos que se están produciendo en Honduras con el actual gobierno, que tras 4 años de fracaso está violando la Constitución y sumiendo a 10 millones de hondureños en el racionamiento y la pobreza extrema. Más adelante aquí en el Noticiero Líder, los perfiles presidenciales. Hoy es el turno de Mario Rivera, más conocido como Chano Rivera. En nuestra tercera entrega sobre los presidenciables, le mostramos las otras facetas del aspirante presidencial de la democracia cristiana, Mario Chano Rivera, de cuna nacionalista que optó por incursionar en la política desde otra instancia. Mario Chano Rivera, publicista y estratega hondureño, nació en 1963 en Tegucigalpa. Es licenciado en Ciencias Políticas y tiene una maestría en Publicidad y Mercadeo. Ha sido empresario, asesor de campañas nacionales y extranjeras y regidor del Distrito Central entre 2006 y 2010. Tras su salida del Partido Nacional en 2024, se postuló como candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano. Su propuesta más llamativa: que Honduras se convierta en un estado libre asociado de Estados Unidos. Esta noche, el hijo del Zorro Rivera destaca entre sus recuerdos la camaradería compartida con sus amigos de la colonia Divagna de Comayagüela. Así nos lo cuenta el periodista Ulises Aguirre.
Mario Rivera Callejas, bueno, más conocido como Chano. Chano. ¿De dónde viene? De los Polivoces. Es el programa insigne de comedia, década de los 60, Canal 5 lo transmitía. Dos personajes, que hubo Chano, que hubo Chon. Entonces a mí me dicen, me ponen de apodo Chano a mi hermano Chon y a mi hermana Chana. A ellos nadie les dice ni Chon ni Chana y a mí se me queda Chano y así me quedé por vida. Publicista, empresario, estratega y político hondureño que abandonó las filas del Partido Nacional para convertirse en candidato presidencial de la Democracia Cristiana, Mario Chano Rivera, a sus 61 años cumplidos, recuerda con alegría y nostalgia su niñez entre las luces del Country Club y la primera invasión en Tegucigalpa, en las cercanías de la colonia Divagna de Comayagüela. Fabulosa, una familia muy unida, padres amorosos, cariñosos, ejemplares, Mario Rivera, Isabel Callejas, 5 hermanos unidos como un puño, seguimos unidos siempre, el dolor de uno es el dolor del otro, la alegría de uno es la alegría del otro. Y mira qué interesante un dices, vivimos en el Country Club, a la parte del Country Club, la Divagna, y arriba de la Divagna, la primera invasión en Tegucigalpa. Entonces, de 6 de la mañana a 2 de la tarde en la escuela americana con la High, de 2 de la tarde en adelante con los pobres de la Divagna, con los Cádiz del golf y los recogepelotas del tenis. En el ámbito político local, muy joven lo bautizaron a él y a su hermano Antonio Rivera Callejas como los Zorritos, un legado de su padre Mario Rivera López, el gran zorro azul por su astucia y sagacidad en la política hondureña. El zorro con los zorritos, ¿de dónde viene? De mi padre, el hombre que más admiré, que admiro y que le pido a Dios todos los días de la vida cuando oro, reencontrarme con él algún día. ¿Cuántos zorritos son? 2. Bueno, somos 3, pero solo 2 nos metimos en política. Con 5 hermanos, 7 hijos y 3 nietos, Chano Rivera cursó la primaria y secundaria en la Escuela Americana de Tegucigalpa. En plena adolescencia, sus padres lo mandaron a estudiar a los Estados Unidos, donde coronó sus estudios en ciencias políticas y luego una maestría en mercadotecnia y publicidad. En sus años mozos se entregó al estudio, el deporte, las artes y por decisión propia siempre estuvo lejos de las atrapantes tentaciones de la calle. Nunca me gustó el trago por el sabor. El paladar nunca me fue grato ningún tipo de licor. Entonces solo como 2 veces he tomado en la vida. 1 en las despedidas de soltero de mi hermano y 2 cuando se casó mi hija. Las únicas 2 veces que he tomado en la vida. Disfruta el análisis político y el estudio de los sondeos de opinión pública. En su tiempo libre escucha música de sus mocedades, amante de la literatura, de las aventuras, del romance y de la historia. Es amante también del deporte rey, donde su fidelidad, pasión y compromiso lo desborda con el Club Motagua, el equipo de sus glorias y sufrimientos. Motagua, yo te puedo narrar ahorita el disco del Motagua del año 74, cuando anularon el campeonato, Motagua a ser campeón. Te puedo decir, narrar cualquier gol de hace 50 años. Pese a venir de una familia con fuertes lazos políticos, su incursión en este campo es justo en esta contienda electoral como candidato presidencial de la Democracia Cristiana. Sus propuestas son tan novedosas como polémicas al pedir el voto de los hondureños para convertir a Honduras en un estado más de los Estados Unidos. Se inclina por la eliminación del estado laico y la implementación de la pena de muerte para violadores de niños y niñas, pero su principal propuesta es educar para vivir. Estamos enormemente retrasados y por eso mi propuesta es educar para vivir, educar para producir. Tenés que cambiar completamente lo que es la educación, empezando por el currículum, siguiendo con la preparación de los maestros que están desfasados completamente. Cuando yo te pregunto a vos, Ulises, ¿quién es el futuro de Honduras? ¿Qué me contestas vos? ¿Los niños? No, no son los niños, son los maestros. Pero si no mejorás los maestros, lo que van a enseñar, no estamos sin nada, ¿va? Muchos de sus sueños personales, unos se cumplieron, otros naufragaron y algunos están en espera. Pero el sueño que sigue pendiente es ver a Honduras en el concierto mundial como una nación grande, respetada, pujante económicamente, pero sobre todo con justicia social para todos los hondureños. Una Honduras con justicia. Fíjate que nunca me he metido en política, jamás. Vos sabés que he estado detrás de cámaras. Pero hoy que estoy en las calles, en las casas de la gente, hay una transformación personal, porque no es lo mismo estar en una oficina como estamos aquí con aire acondicionado cómoda, viviendo bien, que estar ya metido en los bordos de San Pedro Sula,
aquí en las casas de la era de la 3 de mayo, en los hogares de la gente, viendo la realidad de la gente. Así es Chano Rivera, sencillo, sobrio, motagüense, amante de los números y de los sondeos de opinión pública, un discreto pero decidido soñador de una Honduras diferente, con justicia social, con democracia, pero sobre todo, sin corrupción en ninguno de sus campos. El próximo lunes retomamos nuestra serie de los presidenciables para que conozca sus facetas más allá de la actividad política. A un poco menos de 3 semanas para las elecciones generales seguimos con el problema del transporte del material electoral. Con 2.000 millones de lempiras que hemos invertido en el proceso, no sabemos qué empresa transportará los kits y todas las urnas y lo que se refiere al material electoral. No sabemos si al final serán las Fuerzas Armadas y los carros del gobierno que van a transportar ese insumo. Atentos a esta noticia que preocupa a los hondureños. Pero antes de desarrollar esa noticia, la firma del Tratado de Libre Comercio con China quedará en manos del próximo gobierno. Opinan los analistas que consideran sensata esa decisión dado el clima electoral en Honduras. En tanto, el ministro de Desarrollo Económico, Freddy Cerrato, afirma que los chinos se mantienen inflexibles y buscan imponer aranceles en una relación desigual que no conviene a Honduras. Lo que dice es que no vamos a firmar antes de las elecciones. Después vamos a seguir. No firmar el tratado comercial con China en medio de la tensión electoral es una decisión acertada que se le aplaude al gobierno, pues significa que están abordando el tema con la seriedad que requiere. Se aplaude esa decisión, creemos que es muy oportuna, juiciosa y que está respaldada en los datos técnicos que ellos manejan. Si ellos consideran que no es oportuno seguir avanzando, pues eso está muy bien. Ahora el TLC y la diplomacia quedaría en manos de quien gane las elecciones y el escenario se podría complicar para Beijing. La oposición ya adelantó que si gana, dará marcha atrás en las relaciones con China continental y las restablecerá con Taiwán. De alcanzar el poder, han manifestado que van a restablecer relaciones con Taiwán. Entonces, eso es lo que habría que esperar. Primero que las personas voten, tomando también esto como referencia, porque en esta elección hay que tener claro quiénes se irían con los aliados actuales de este gobierno y quiénes volverían a nuestros aliados históricos. Pérez considera que todavía hay un riesgo latente que haya presiones y que la administración Castro firme acuerdos que comprometan al Estado para que el próximo gobierno no pueda romper relaciones. Pero el ministro Cerrato lo descarta y asegura que no tiene presiones para hacerlo. ¿No va a dejar comprometido el Estado entonces para el nuevo gobierno? No, definitivamente que no, y tampoco, y quiero aclarar cualquier comentario. No he recibido ninguna presión de la presidenta Castro, ella está muy consciente, con un análisis también de conocimiento y de exposición de todo el tema. Detalló que China se mantiene en su postura inflexible, insisten en imponer aranceles a productos claves para Honduras, no reconocen la asimetría y tampoco han querido invertir. Por ahora el acuerdo queda con puntos suspensivos y dependerá del próximo gobierno si lo manda a archivar o lo sigue negociando con la expectativa que China ceda y le dé beneficios significativos a Honduras. Sara Carranza, Telenoticias. Miren, sobre esto del Tratado de Libre Comercio con China, Costa Rica, que suscribió un tratado con ellos, que renunció a sus relaciones con Taiwán para privilegiar las de China pensando en los intereses económicos. Hay mucha gente y expresidentes que tienen sus reservas de los resultados positivos. Pero ese no es el tema central, aunque es derivado justamente de la nota anterior. Costa Rica.
Costa Rica con su democracia. Miren ustedes las repercusiones que tiene un país cuando prima la democracia, la institucionalidad y el Estado de Derecho. Costa Rica es el tercer país con más oportunidades para inversión extranjera en América Latina. Admito que hoy, revisando los periódicos ticos por los partidos de fútbol que se avecinan, si serán ellos los que van a clasificar al Mundial o nosotros, me encontré en la República. Costa Rica es el tercer país con más oportunidades para inversión extranjera en América Latina. A nivel mundial se ubica en el puesto 47 y supera algunas potencias como Dinamarca y Canadá en algunos aspectos. Miren ese mapa. Esa pequeñita porción de tierra en América Central, miren ustedes. Costa Rica se ubicó en el tercer puesto de América Latina y el Caribe en el Índice Global de Oportunidades 2025, publicado en marzo por el Milken Institute, en un centro de investigación con sede en Estados Unidos. En la clasificación regional, Costa Rica figura solo por detrás de Chile, en el 40 lugar a nivel mundial y Uruguay en el 44. A nivel mundial, Costa Rica se ubica en el puesto 47. El estudio evalúa el atractivo para la inversión extranjera de 116 economías en el mundo, con base en 5 categorías que miden factores económicos, institucionales y normativos y dan un panorama sobre el entorno de oportunidades de cada país. En percepción comercial, que mide la facilidad para hacer negocios y resolver contratos, Costa Rica se ubicó en el puesto 73. En bases económicas, que evalúa la solidez macroeconómica, la especialización laboral y la sostenibilidad del crecimiento, alcanzó su mejor desempeño con el puesto 18 en el mundo. En el componente de servicios financieros, el país ocupó el lugar 60, mientras que en marco institucional que mide estabilidad y transparencia se posicionó en el 40. Miren ustedes Costa Rica. Costa Rica. Costa Rica. El tercer país en América Latina y el Caribe en inversiones extranjeras. ¿Saben qué? Hay un denominador común, una conclusión: democracia, respeto a la institucionalidad, respeto al Estado de Derecho. Es una población como de 4 millones. Es un país pequeñito en comparación con los más de 112,000 kilómetros cuadrados que tiene Honduras. Pero esa imagen de democracia que nos hace falta cultivar a los hondureños atrae tanto a los inversionistas, que sin ser una potencia económica mundial, compite con los mejores en el mundo. Costa Rica, para que aprendamos la lección de lo que es el respeto a la institucionalidad, el respeto al Estado de Derecho y la cultura democrática, con todos sus problemas, porque hay políticos corruptos en Costa Rica, claro que hay pobreza, claro que tiene algunos problemas comunes como los hondureños, pero su democracia, sus elecciones pacíficas cada 4 años, su respeto a quien gana, el hecho de estar ausente, la manipulación de las instituciones electorales, la manipulación de sus poderes, la manipulación de justicia para que gane quien detente el poder, es lo que hace de Costa Rica un país diferente y hay que admirarlo y hay que seguir su ejemplo. Por eso son los ticos lo que son en este momento y lo que los hondureños debemos aprender. Honduras no ha logrado reducir de manera significativa los niveles de pobreza, pese a tener un crecimiento económico moderado y un flujo constante de remesas. Además, el país sigue aplazado en el índice de Estado de Derecho por el retroceso en la independencia institucional y riesgo de ingobernabilidad, según el Boletín Competitivo Regional del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. En el Estado de Derecho, la región mantiene un promedio de 0.47 en el índice, reflejando debilidades en justicia y control de corrupción. Costa Rica y Panamá destacan por mayor estabilidad, mientras que El Salvador y Honduras muestran retrocesos asociados a menor independencia institucional y mayores riesgos para la gobernabilidad.
Según el informe, Honduras es el país con más atraso en la adopción de la inteligencia artificial y sigue siendo el segundo que menos atrae inversión, según las cifras oficiales. Autoridades del gobierno, productores y distribuidores avícolas acordaron mantener el precio del cartón de huevos entre 75 y 90 lempiras en ferias y mercados del país durante el mes de noviembre. Los precios máximos al consumidor final en los diferentes mercados, a nivel de ferias del agricultor, ferias del ahorro pueblo, feria ahorro del pueblo y del zonal Belén, va a estar entre el grande entre 85 y 90. El mediano entre 80 y 85 y el pequeño entre 75 y 80 lempiras. Entonces, todos estos precios en promedio hasta el 30 de noviembre, de manera que pueda haber una estabilidad en estas semanas que son, digamos, previo a estas fiestas navideñas. También anunciaron que se volverán a reunir a inicios del mes de diciembre para revisar los costos de producción y determinar si proceden o se descartan incrementos al precio de este producto básico para la temporada navideña. El transporte electoral sigue sin definirse tras el fracaso de una nueva oferta de transportistas. Para evitar más retrasos, el COE propuso adelantar el pago a la empresa que gane el contrato. A la vez, la UNA puso a disposición del CNE su flota de buses y la opción de subcontratar más unidades para no afectar el proceso. El traslado del material electoral para las elecciones generales del 30 de noviembre de nuevo está en el aire, al conocerse que la empresa que ofertó para el contrato no cumple los requisitos para asumir dicha responsabilidad. Bueno, nosotros hemos recibido un informe ya de la comisión, efectivamente no hay buenas noticias en el informe. Estamos a muy poco tiempo y yo debo decir que estuve ayer hasta altas horas en el Consejo Nacional Electoral esperando ser convocada para reunirnos. Lastimosamente no llegó esta convocatoria, en ese lapso estuve trabajando con mi equipo para ver administrativamente qué alternativas tenemos. Al confirmarse esta información, surge una nueva propuesta que sale de los empresarios, quienes se ofrecen para pagar el anticipo a la empresa que al final resulte adjudicada. Propuesta que es respaldada por la consejera López. Con el tema del anticipo que están pidiendo de parte del sector transporte, yo me pronuncié a favor de ello. Creo que es el único pronunciamiento que ha habido y creo que se podrían integrar algunas formas para que podamos salir. Previo al COEP, también el rector de la UNA, Odil Fernández, puso a disposición los buses del Alma Mater para el traslado del material electoral. En el siguiente expuso: si el CNE no logra contratar el transporte para el traslado del material electoral, la UNA pone a disposición los buses, vehículos institucional y todo tipo de transporte de la universidad que permitan realizar el proceso electoral que el pueblo hondureño desea con urgencia este 30 de noviembre. No hay excusas, queremos elecciones limpias y transparentes. Este sería el segundo fracaso en la adjudicación para el contrato de traslado del material electoral y ante el rechazo de varios sectores para que las Fuerzas Armadas realicen esa tarea, para el ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Augusto Aguilar, todo apunta que la responsabilidad recaería en la institución armada. Constitucionalmente a ellos les corresponde y requerir a las instituciones, a todas las instituciones del Estado, requerir los vehículos para que los pongan a su disposición y de esta forma poder llevar a cabo la tarea que les señala y les ordena la Constitución de la República. Los hombres de Verde Olivo no cuentan con el respaldo de la sociedad hondureña luego de lo ocurrido en los comicios primarios del domingo 9 de marzo, donde por el retraso del traslado de las urnas, muchos centros de votación se mantuvieron abiertos hasta las primeras horas del lunes. Solamente una vez ocurrió y fue lo que pasó en las elecciones primarias, pero las Fuerzas Armadas siempre han tenido la confianza del pueblo hondureño porque siempre lo hicieron bien. Hoy hay una desconfianza por lo que pasó en las elecciones internas, pero debo reconocer que hay extraordinarios militares ahí que están apostándole a la democracia. Los días corren y al CNE se le acaba el tiempo, ya que el 20 de noviembre tiene que realizar el primer envío de material electoral a los lugares más remotos del territorio hondureño. La palabra final la tiene el pleno del CNE, que debe discutir y votar el informe, pero lo que sí está claro es que cada día que pasa el tema sigue generando zozobra e incertidumbre a la población hondureña. José Andino, Telenoticias. Sí, hemos caído en este problema porque Augusto Aguilar, experto electoral, dice constitucionalmente esto le corresponde a las Fuerzas Armadas. Pero las Fuerzas Armadas lamentablemente han perdido credibilidad después del 9 de marzo. Las Fuerzas Armadas han perdido credibilidad después del 9 de marzo entre la población hondureña.
Por eso esa discusión de los consejeros electorales. Y entonces, si constitucionalmente le corresponde a ellos, pero ellos hicieron una trastada el 9 de marzo, ¿a quién le damos esta responsabilidad? Fuerzas Armadas, atentos, no pierdan la credibilidad. Siempre han gozado de nuestro afecto y aprecio, a pesar de los errores cometidos, porque han hecho golpes de Estado, han habido militares corruptos, se apoderaron de algunas empresas como Undutel y se aprovecharon, pero como en cada familia hondureña hay un militar, gozan del aprecio y además son de las instituciones que mejor evolucionaron a raíz de sus propios errores. Pero en los últimos tiempos han reducido su credibilidad y ahora es que el debate está, ¿le damos esa responsabilidad a las Fuerzas Armadas de transportar el material electoral? A pesar que lo dice la Constitución. Y los civiles han caído entonces en la duda sobre si las Fuerzas Armadas son creíbles en esta materia o no. Fuerzas Armadas, militares, soldados, personal administrativo, no sigan desprestigiándose. Tienen que reivindicar, pese a los errores históricos cometidos, ese afecto que se les tiene, que les tenemos. Tienen que reivindicarse. Ahora, el desenlace de quién va a transportar al final el material electoral, no lo sabemos. Pero bueno, por eso es que el COEP ha propuesto al CNE financiar de manera temporal el anticipo a la empresa que traslade el material electoral del 30 de noviembre, ante las limitaciones legales que impiden pagos adelantados. La idea es un convenio tripartito entre el CNE, el sector privado y la empresa adjudicada, solo para facilitar la firma del contrato. Una vez que el CNE pague, la empresa devolvería el adelanto al COEP. El sector privado afirma que se trata de una ayuda a la democracia y que urgen soluciones, no más retraso. Y todo porque, aunque sea constitucional, la gente ha perdido confianza en las Fuerzas Armadas. Soldados tienen que reivindicarse ante los hondureños, porque en cada soldado hay una familia hondureña y el deber de ellos es reivindicarse en el marco de la ley y solo de la ley. El Pleno de Consejeros continúa este miércoles con el simulacro del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares STREP y de la biometría, aplicando el Plan de Contingencia 2, con el propósito de revisar el sistema de escrutinio de actas y el funcionamiento de la conectividad. Bueno, las tecnologías están a prueba en esta etapa y sí se han ido corrigiendo. Todas las cosas que tuvieron un hallazgo el día domingo, y que para esto es el simulacro, tienen solución definitivamente. Anoche teníamos esta prueba técnica que se denomina contingencia 2. La contingencia 2 consiste en un ejercicio en el cual, cuando no se ha realizado la transmisión desde el centro de votación y tampoco se pudo escanear, se viene a hacer todo acá bajo un control específico. El CNE avanza con estas pruebas a 18 días de las elecciones generales del 30 de noviembre. La defensa legal del magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Flores Urrutia, interpuso ante la Corte Suprema de Justicia una acción de nulidad absoluta a las acciones interpuestas por el Ministerio Público en contra del funcionario de Justicia Electoral sobre la designación de la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Raquel Obando, para conocer el expediente del requerimiento fiscal contra los magistrados Flores Urrutia y Miriam Barahona. Erazo indicó que habría que ver el rol de turno de los magistrados para ver si la funcionaria judicial no lo alteró. El magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Flores Urrutia, anunció que atenderá a sus funciones por teletrabajo tras acusar persecución política del Ministerio Público. Junto a la magistrada Miriam Barahona, advierte que se está instrumentalizando la justicia para politizar la Corte Suprema, poniendo en riesgo su vida e integridad. Flores señala que la ley permite el trabajo virtual y pide al Congreso defender la democracia ante acciones judiciales que asegura amenazan la justicia electoral.
El Ministerio Público confirmó que el requerimiento fiscal contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral Miriam Barahona y Mario Flores Urrutia por prevaricato judicial está debidamente fundamentado con prueba documental y testifical. Según el Ministerio Público, los magistrados emitieron resoluciones contrarias a la ley al autorizar la inscripción de ciudadanos sin cumplir los requerimientos legales para integrar el pleno del tribunal. Claramente, cómo 2 magistrados emitieron resoluciones contrarias a la ley, declararon sin lugar una recusación y ordenaron la inscripción de ciudadanos que no cumplen los requisitos legales. Al constituir un pleno de 2, siendo lo legal, según el artículo 35 de la Ley Orgánica y Procesal Electoral, la presencia de los 3 magistrados propietarios, o por lo menos 2 propietarios y un suplente. La institución aclaró que no persigue personas sino delitos y que todas sus actuaciones se desarrollan dentro del marco constitucional y con respeto al debido proceso. La Fiscalía también hizo referencia a los audios que pondrían en riesgo el proceso electoral y asegura que la información fue verificada y que las investigaciones avanzan con el fin de proteger la democracia antes de las elecciones del 30 de noviembre. La directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, cuestionó este miércoles el papel intimidatorio que juega el Ministerio Público en vista que se está prestando a presentar requerimientos fiscales a funcionarios con un papel preponderante en el actual proceso electoral. Realmente juega a la oposición, en contra de la oposición. Sea cierto o no sea cierto ese requerimiento fiscal, yo creo que este es un momento bastante delicado para presentar supuestas investigaciones para aquellas personas que puedan alzar la voz desde la institucionalidad. Castellanos mira con preocupación la entrada en escena de la Corte Suprema de Justicia, pues al igual que la Fiscalía, sigue la línea de amedrantamiento, al tiempo de señalar que a 18 días del proceso hay incertidumbre sobre si se van a realizar o no las elecciones generales. Mire, estamos llenos de problemas, ¿verdad? No solamente es transporte, sino que no solamente es la conectividad. Estamos llenos de problemas y esto se enfrasca precisamente en el debilitamiento de las instituciones, lamentablemente, en donde el pueblo hondureño paga las consecuencias. Por otro lado, la lideresa anticorrupción dejó claro que nadie confía en las Fuerzas Armadas ni en su titular, Roosevelt Hernández, por lo que no serían la mejor opción para trasladar el material electoral. Y en el mundo en TN5, Cristina Rodríguez nos dice que Venezuela activa comandos para la defensa ante la llegada del portaaviones Gerald Ford. Es el más tecnificado y grande portaaviones de los Estados Unidos, el Gerald Ford. Y Maduro dice, el presidente de Venezuela, si nos toca, iremos a la guerra. Más adelante le informaremos, gobierno extiende por 45 días más estado de excepción. Más adelante los detalles. Pero antes, la mayoría de personas a lo largo de nuestra vida tenemos que comprar una vivienda. Y en Educación Financiera le informamos cómo entender una hipoteca para comprender bien todos los conceptos que conforman este préstamo bancario. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Consejos para entender una hipoteca. Lea más allá de la cuota mensual. Muchos compradores se fijan solo en cuánto pagarán al mes, pero lo importante es el costo total de la hipoteca a lo largo de los años. Pregunte siempre por la TAE. Es el indicador que refleja el costo real de la hipoteca, ya que incluye comisiones y productos vinculados. Compare ofertas de varios bancos. No todas las entidades ofrecen lo mismo y pequeñas diferencias en el interés pueden suponer miles de lempiras a largo plazo. Piense en su futuro, no solo en el presente. Un tipo variable puede parecer atractivo al inicio, pero si sube la tasa de interés, su cuota también lo hará. El Consejo de Ministros aprobó una nueva prórroga del estado de excepción por 45 días, desde este 12 de noviembre hasta el 26 de diciembre. La medida vigente desde diciembre de 2022 vuelve a suspender libertades constitucionales como el libre tránsito, la inviolabilidad del domicilio,
la reunión y la detención con orden judicial. El decreto publicado en la Gaceta justifica la ampliación por la grave situación de violencia criminal organizada, que según el gobierno mantiene al país en calamidad y emergencia generalizada. El estado de excepción abarcará 226 municipios, incluyendo el Distrito Central, San Pedro Sula y otros puntos definidos por la Policía Nacional. Nuestra nota positiva de esta noche está dedicada a Spider-Man, un personaje ceibeño que con su disfraz de superhéroe lleva alegría a las salas de pediatría de esa ciudad y a los menores de las zonas marginadas. La noticia positiva es presentada por Diunsa. El Black Week se adelantó en Diunsa. Los precios más bajos de Honduras garantizados. Aprovecha y llévatelo sí o sí. El amor por la niñez de Honduras ha llevado a este joven ceibeño Kevin Castejón a convertirse en un personaje muy reconocido, Spider-Man, para poder llevar sonrisas a los niños de zonas vulnerables de la novia de Honduras. La verdad que nosotros usamos el personaje de Spider-Man para poder llevar alegría a los niños con cáncer, con autismo y en general los niños de escasos recursos. Pues también yo he pasado momentos difíciles como todo hondureño, ¿verdad? Entonces tuvimos esa iniciativa. Y pues la verdad que hoy ya tenemos 7 años con ese proyecto. Actualmente el personaje es apoyado por los diferentes sectores del comercio de esta ciudad y el propósito es llegar a cada rincón del país. Una vez poniéndome la máscara, yo soy el personaje, soy Spider-Man y trato de darle alegría a los niños. La verdad que el niño se alegra con cualquier cosa, ¿verdad? Entonces a veces en tiempos de crisis, en tiempos de inobservancia de muchas personas pudientes, nosotros con un poquito, y digo nosotros porque somos un grupo de personas que están atrás de mí también, que me apoyan y me ayudan en estas actividades. La verdad que en tiempos de que lo que estamos viviendo no son fáciles las cosas, hermanito, pero confiando en Dios todo va a salir bien. Con este personaje, Castejón no solamente lleva alegría, sino que también esperanza a niños que se encuentran en momentos difíciles. En La Ceiba, Nahum Monge, Telenoticias. Cerramos la emisión estelar con las 5 de TN5. Las 5 de TN5 son presentadas por Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía. En este Black hazte notar, obtén 35% de descuento en aros oftálmicos y 20% de descuento en lentes. Estados Unidos advierte que actuará con rapidez y firmeza ante cualquier atentado a la integridad electoral de los comicios en Honduras. Trump, Rubio y Landau siguen de cerca elecciones en Honduras. Piden a autoridades electorales y militares respetar la ley y la Constitución. Subvertir la voluntad popular del pueblo en elecciones tendrá graves consecuencias en las relaciones de Honduras con Estados Unidos, señala congresista. De estratega político a candidato presidencial, la historia de Chano Rivera, el aspirante de la democracia cristiana en nuestra serie Los Presidenciables. Maduro activa comando de defensa. María Corina Machado habla de horas decisivas y Donald Trump complicado por nuevas filtraciones en el caso Einstein.